principio 6 solo nos permite construir series de Fourier de funciones definidas a trozos. Así que primero vamos a ver cómo se construyen estas funciones y después analizaremos las series de Fourier. La orden para construirla es piecewise y se construyen de la siguiente manera. Todo tiene que ir dentro de una lista, o sea, entre corchetes. Y cada uno de los trozos debe ser una nueva lista. Entonces tenemos que tener una lista para el primer trozo, una para el segundo y una para el tercero. Ahora vamos a rellenar el primer trozo. Le decimos dónde empieza, desde -2 hasta -1, y después de una coma le decimos cuál es la fórmula de la función. Pasamos al segundo, desde -1 hasta 3, cerramos paréntesis y la fórmula es coseno de x. Y nos vamos a la última, que es desde 3 hasta 4, y la fórmula es x. Aquí nos la escribe, podemos comprobar para ver si lo hemos hecho bien. La vamos a llamar f para trabajar con ella. Y vamos a dibujarla. Simplemente con plot le vamos a poner un fixed de 5. Aquí la tenemos. Ella nos la dibuja entre los límites donde está definida. Ahora para estudiar las series de Fourier vamos a tomar una función muy sencilla, la función x definida en el intervalo desde -pi, que es un error, hasta pi. Pero lo tenemos que hacer con la misma fórmula de piecewise. Tenemos que tener dentro la lista y dentro otra lista. Va a empezar en -pi hasta pi y la fórmula va a ser simplemente la x. Aquí lo tenemos. Vamos a llamarla f para poder trabajar más cómodo con ella. Si queremos calcular los coeficientes de Fourier, pues podemos emplear algunos comandos que vienen predefinidos. Vemos aquí, vamos a calcular el coeficiente del coseno. Tenemos que darle los siguientes datos. Si queremos calcular el término quinto del coseno, escribimos un 5. Y aquí tenemos que escribir la mitad del periodo. El periodo total es 2pi, la mitad del periodo es pi. Y nos dice que el coeficiente es 0, lo cual es claro porque la función es impar. Si queremos calcular el coeficiente del seno, pues tendríamos que escribir esta orden. Y nos dice que es 2/5. Ahora vamos a ver si esas fórmulas coinciden con estas que hay aquí, en este caso particular. Pues para ello tendremos que hacer 1 dividido entre pi y lo vamos a multiplicar por la siguiente integral. La integral será de la función x por el coseno de 5x, por ejemplo, si estamos en el término quinto. La variable es la x y lo vamos a calcular desde -pi hasta pi. Nos daba 0 antes y nos da 0 ahora. Vamos a calcular el seno, cambiamos la fórmula y nos da 2/5. Por lo tanto, tenemos dos maneras de calcular los coeficientes, o directamente con integrales o con los comandos que nos provee 6. Ahora vamos a calcular la serie de Fourier de la función anterior. Será una serie un poco rara porque no tendrá la parte de cosenos. Aquí tenemos, y vamos a ver cómo se escribe, la suma parcial. Y tenemos que escribir lo mismo si queremos hasta el término sexto y la mitad del periodo, que es pi. Aquí no la escribe, como vemos no tiene parte de cosenos. 6 la escribe desordenada, aquí está el primer término, aquí el segundo, pero bueno, se puede entender. Vamos a ver una un poco más grande, por ejemplo de 40 términos. Y aquí la tenemos. Tiene todo ordenado, pero al final probablemente esté el término desordenado. Ahí está. Si lo hacemos con senos y cosenos aparece muy desordenado. Ahora vamos a ver cómo se comportan las dos funciones juntas, tanto la función x como su serie de Fourier. Para ello vamos a representar f, aquí lo tenemos, y lo vamos a llamar a. Ahora vamos a representar la suma parcial.
6 ya provee un comando para hacer esto, que es dibujar la serie de Fourier. Y tenemos que especificar lo mismo, pues por ejemplo hasta sexto grado, la mitad del periodo que es pi, y la vamos a dibujar desde menos pi hasta más pi. Aquí me falta un menos. Aquí nos sale el dibujo. Lo vamos a llamar B y ahora os vamos a mostrar los dos puntos. Aquí tenemos los dos puntos. Vamos a cambiarle el tamaño y a cambiar el color a una de ellas para que sea más fácil de visualizar. Por ejemplo, a la primera le ponemos que el color sea rojo. Lo volvemos a ejecutar todo y aquí lo tenemos. Hemos hecho una suma parcial hasta 6. La función se aproxima, pero todavía no mucho. Vamos a ver si hacemos 20, si se nos queda. Bueno, vemos que se aproxima mucho más y vemos que a los extremos se produce el típico fenómeno de Gibbs. Vamos a conseguir un poco más, 50. Y parece que sí que convergen todos los puntos, como dicen los teoremas, pero la convergencia no es uniforme y en estos puntos se sigue produciendo el fenómeno de Gibbs. Bueno, y ahora para resolver ese problema se puede utilizar la suma Césaro, que es una media de las sumas que hacen desaparecer el fenómeno de Gibbs. Vamos a copiar esto porque va a ser todo lo mismo, pero con una ligera modificación. Aquí la suma no va a ser la suma normal, sino la suma Césaro. Lo dibujamos y vemos que ahora en efecto el fenómeno de Gibbs ya ha desaparecido.